Hola chicos, en el video de hoy les vamos a explicar cómo llevar a cabo las reacciones de óxido-reducción en la práctica de laboratorio. Estas reacciones también se denominan reacciones redox y básicamente lo que ocurre es que en ellas las sustancias sufren un cambio en el número de oxidación porque ocurre una transferencia o intercambio de electrones. Cuando la sustancia que participa de la reacción experimenta un incremento algebraico en su número de oxidación, decimos que esta sustancia se oxida, ¿sí? Lo que ocurre es que hay una pérdida de electrones y en este caso esta sustancia actúa como agente reductor. Cuando la sustancia que participa de la reacción sufre una disminución o un descenso en el número algebraico de su número de oxidación, decimos que esta sustancia se reduce y en este caso lo que ocurre es que gana electrones y podemos decir que esta sustancia actúa como agente oxidante. La capacidad de una sustancia para poder ganar o perder electrones se cuantifica a través de lo que se denomina potencial estándar de reducción y este potencial estándar de reducción siempre se expresa en unidades de volt. Entonces, si queremos saber si un sistema redox ocurre o es espontáneo o no, debemos comparar los potenciales de reducción de las sustancias que reaccionan, ¿sí? Aquella sustancia que tenga un mayor potencial de reducción va a tener mayor tendencia o más facilidad a aceptar electrones y reducirse, y aquella que tenga un menor potencial de reducción va a tener menor facilidad de aceptar electrones y por lo tanto se va a oxidar. En esta práctica de laboratorio es muy importante tener en cuenta los criterios de espontaneidad, ¿sí? Planteando en mis reacciones correspondientes a mi sistema redox, la reacción total y calculando la diferencia de potencial estándar con las tablas de potenciales estándar que se encuentran en los libros de química, ¿sí? Entonces, cuando una reacción es espontánea, esa diferencia de potencial estándar nos va a dar un valor de positivo, ¿sí? Mayor a 0, y eso va a estar asociado a una energía estándar libre de Gibbs que va a dar un valor negativo, es decir, un valor menor a 0. En esta práctica experimental lo que vamos a hacer es ensayar reacciones redox, ¿sí? Utilizando metales, ¿sí? Y también trabajando con sustancias líquidas, ¿sí? Entonces, para ingresar al laboratorio y llevar a cabo esta práctica experimental debemos tener puesto nuestro guardapolvo abrochado, ¿sí? Disponer de guantes y también disponer de protección ocular, en este caso nuestras gafas de seguridad. Para el primer caso de las reacciones con metal, ¿sí? Vamos a trabajar con el alambre de cobre, ¿sí? Que representaría nuestro metal. En el alambre de cobre, el cobre está con un estado de oxidación 0, ¿sí? Y a este alambre de cobre lo vamos a introducir, ¿sí? En un tubo de ensayo que esté rotulado y que esté en condiciones, ¿sí? Y posteriormente le vamos a agregar 5 mililitros de nitrato de plata, ¿sí? Y vamos a observar el fenómeno que tiene lugar, ¿sí? Entonces vamos a medir esos 5 mililitros de nitrato de plata con una pipeta de capacidad adecuada, en este caso de 5 mililitros, y tenemos que disponer de nuestro sistema auxiliar que es la propipeta, ¿sí? Y recordar cómo cargar esos 5 mililitros de nitrato de plata. Vamos a introducir esos 5 mililitros en nuestro tubo de ensayo donde tenemos el alambre de cobre, ¿sí? Y a medida que transcurre el tiempo vamos a observar el fenómeno que tiene lugar, ¿sí? En este caso, en esta reacción en particular, es muy importante, ¿sí? Que respetemos el tiempo para observar el fenómeno que tiene lugar. Entonces, en el informe de laboratorio, ¿qué nos interesa a nosotros describir? Es cuál es la sustancia que se oxida, cuál es la sustancia que se reduce,
quién es el agente reductor, quién es el agente oxidante, ¿sí? Vamos viendo con el tiempo, ¿sí?, que el cobre con estado de oxidación 0 se oxida a cobre más 2, y eso lo vamos a ver porque en algún momento, ¿sí?, la solución va a tomar un color celeste, y en este caso la plata más 1 del nitrato de plata, ¿sí?, se va a reducir a plata metálica, es decir, que va a pasar de un estado de oxidación más 1 a 0, y lo vamos a observar como cristales, ¿sí?, que están dispuestos sobre las paredes del alambre de cobre, ¿sí?, y que tienen un color brillante característico. Después de transcurrido unos minutos, ¿sí?, el fenómeno que ocurre es que la plata se deposita como plata metálica sobre las paredes del alambre de cobre, y es lo que se puede observar acá en el tubo de ensayos. Y vemos la coloración azul, ¿sí?, de la solución, ¿sí?, que nos indica la oxidación de cobre 0 a cobre más 2. Con respecto a las reacciones redox en solución, en este caso vamos a ensayar la reacción entre el ácido clorhídrico y el permanganato de potasio. Entonces lo que vamos a hacer es medir 5 mililitros del permanganato de potasio con una pipeta de volumen adecuado, ¿sí?, y ayudándonos de nuestro sistema auxiliar, que es la propipeta. La vamos a introducir a este volumen en nuestro tubo de ensayo, que tiene que estar en perfectas condiciones y rotulado, y posteriormente vamos a medir 2 mililitros de ácido clorhídrico y vamos a ir agregando este ácido clorhídrico gota a gota en el tubo de ensayo que contiene permanganato de potasio. Entonces la idea es agitar este tubo, ¿sí?, y en función del tiempo observar el fenómeno que ocurre, ¿sí? Entonces, procediendo a la experiencia, medimos los 5 mililitros de permanganato de potasio, ¿sí? Vemos que esta solución tiene un color violáceo característico, ¿sí? Eso es muy importante antes de iniciar la reacción, registrar los colores de las soluciones, de los reactivos con que trabajamos. Introducimos estos 5 mililitros en este tubo de ensayo. ¿Sí? Y posteriormente medimos los 2 mililitros del ácido clorhídrico. Y vamos a ir introduciendo gota a gota este ácido clorhídrico en el tubo que contiene el permanganato de potasio. Posteriormente lo que hacemos es agitar esta solución, ¿sí?, de esta manera, ¿sí?, y vamos a observar cómo el color violáceo del permanganato de potasio o del ion permanganato, ¿sí?, desaparece con el tiempo, es decir, que hay una decoloración, ¿sí?, de este color violáceo, ¿sí?, y lo que vamos también a percibir, ¿sí?, mediante el olfato, es la generación de un gas, en este caso el gas cloro, ¿sí?, que tiene un olor fuerte característico, ¿sí? Vamos viendo cómo se va decolorando el permanganato, ¿sí?, lo que nos dice o lo que nos da una idea de que el fenómeno que ocurre es la reducción del permanganato al ion manganeso más 2, ¿sí? Hay una disminución en el número de oxidación, ¿sí?, y los iones cloruros se oxidan a cloro gaseoso. Hay un aumento algebraico en el número de oxidación, ¿sí? Paso de -1 a 0. Entonces, en el informe de laboratorio, ¿sí?, debemos describir el fenómeno que ocurre, plantear las reacciones que corresponden y justificar con los cálculos que son necesarios. Bueno, acá se ve cómo los cristales de plata se depositan sobre el alambre de cobre, ¿sí?, y la solución toma un color azul característico, que es producto de la formación del ion cobre más 2.
Y en este otro tubo de ensayo se observa la decoloración del ion permanganato por acción de los iones cloruros. ¿Sí? Pasa de un color violeta o violáceo, ¿sí?, a un color marrón.